si creías que no teníamos que competir con nadie para comernos los mangos que tenemos en nuestra tierra, déjame decirte que estás equivocado. ¡Ay! Te vayas a pisar, no me vayas a pisar. No tenemos agua en casa de mi abuela porque el pozo está muy seco, pero en la canoa de los animales sí hay un poco de agua. Mira quién tenemos allí. Mi mamá que llegó. Saluda, mami. Hola mi gente, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Alejandro para los que no me conocen, y si eres nuevo por acá, si encontraste mi video de sorpresa y te gusta mi contenido, te invito a suscribirte dándole clic al botón que dice suscríbete abajo de este video. En el día de hoy vamos a estar recorriendo el campo o la finca de mi familia acá en Cuba. Para los que no lo saben, estoy en Cuba, estoy haciendo una saga, o sea, una serie de videos, y esta casita que podrán ver detrás de mí, ya muchos la conocerán del video anterior donde hice un house tour. Entonces nada, me estuvieron pidiendo que mostrara un poco más sobre mi familia acá, y eso es lo que vamos a hacer precisamente en el día de hoy. Entonces nada, vamos a estar haciendo el recorrido, vamos a iniciarlo y les voy a ir pidiendo que me vayan acompañando. Ya conocen esta parte de la casa, aquí tenemos al amigo que les presenté en el video del house tour, vayan a verlo, se los voy a estar dejando por acá, se llama Pirata para los que están viendo este video por primera vez. Y nada, vamos a hacer un recorrido, vamos a comenzar por acá y tenemos todo esto que ven acá, hasta donde da la vista vendría a ser la finca o el campo o la tierra de mis abuelos que viven en esta casita, y acá en esta otra casa vivo yo. Si estás viendo este video, capaz te estás preguntando, ¿qué se puede encontrar en los campos de Cuba? ¿Cómo es la vida en estos lugares? ¿De dónde sacan los alimentos la gente de los pueblos? ¿Realmente vale la pena vivir alejado de la ciudad? Si quieres saber todo esto, quédate a ver el video hasta el final. Entonces mi gente, les voy a estar mostrando esta parte de acá que viene a ser como un corral de puerco. Sería este que está acá. Acá en Cuba se estila mucho, digamos, criar puerco para tenerlo, para un cumpleaños, para fin de año, para cuando viene una familia o simplemente para tener comida en la casa en un momento puntual y duro donde haya escasez, como actualmente la situación por la que se está pasando. Entonces muchas veces se opta por los que puedan, obviamente, criar este tipo de animales, porque tampoco es que sea fácil criarlo, echarle comida de la que uno come, porque comprar alimentos como sacos de pienso o sacos de soya, que son alimentos especiales para estos animales para que crezcan y engorden, cuestan muy caros también. Por acá tenemos todo lo que nosotros acá en la casa le llamamos, acá esto es tipo un establo para el caballo, y todo esto vendría a ser lo que es como el plan. Acá le llamamos plan, viene siendo la parte donde se pastorean los animales, digamos. Ahí está el caballo comiendo hierba, las gallinas, los cerdos vienen a comer hierba para acá también. Acá en mi casa mis abuelos no tienen vacas, pero bueno, el resto de los animales digamos que sí los podemos ver. En todo este plan, yo cuando pequeño solía jugar a los agarrados con los amigos del barrio, me trepaba en todas las matas y empinamos papalotes también, o cometa como se le conoce en otros países. Este árbol que tenemos acá detrás de mí, que es hiper grande, es un árbol que echa una fruta que se llama anoncillo o mamoncillo. Si tú la conoces, si la has probado, si has visitado el Caribe, no sé si esa fruta existe en otro lugar, déjamelo saber en los comentarios para ver, porque hasta donde yo tengo entendido solamente existe, o sea, no voy a decir que en Cuba, pero sí en estos países. Entonces me interesaría saber realmente si tú la has probado
y saber desde qué parte del mundo la probaste también. Vamos caminando un poco por acá, por el plan, digamos, y debajo de aquella mata mi abuelo tiene un sembrado de café, o sea, un cafetal. El café, particularmente acá en Cuba, es una bebida muy popular y que se consume con mucha frecuencia. Mis abuelos, para no tener que comprar tanto café, digamos que lo cultivan, pero lo cultivan para consumo propio de acá de la casa. Entonces el café lo sacan del árbol, el frutito, cuando está rojo, lo pelan, le quitan la cáscara y esos granos los secan al sol varios días. Luego se tuesta al fuego en una olla, en una caldera, con una paleta, dándole vuelta. Y cuando está tostado el grano del café, ya digamos que está listo para ser molido. Y entonces de ahí es de donde sale el polvillo del café, que es el que venden en todos los supermercados, que muchos de ustedes deben conocer. Bueno, quería mostrarles esta parte porque es una de las partes más favoritas de la finca. Son estas matas de mango. Sería esta mata de mango y la otra que está atrás. Estos son mangos manzana, que son unos mangos muy grandes, que cuando están maduros tienen una coloración lindísima. O sea, son rojo fuerte, después se va degradando el color hasta naranja y en la punta amarillito. Estos mangos obviamente crecen mucho más y tienen una masa súper sabrosa y sin el pellejo, ¿saben? El pellejo ese del mango, los pelos del mango que siempre se están enredando en los dientes. Bueno, este mango manzana no los tiene. Pues ahí tenemos los bueyes de mi tío. Y bueno, para allá atrás también está el resto de la finca que les voy a ir mostrando ahora. Entonces, una de las cosas buenas que tiene vivir en el campo es que puedes tener esto literalmente al alcance de tu mano. Estos son los mangos manzana que les estaba mostrando. Entonces, bueno, imagínense estos dos árboles llenos de mango cuando estén pintones o maduros, que te los puedas comer naturales o puedas, no sé, hacerlos mermelada en cualquier elaboración que te guste. Solamente tienes que venir, tumbarlos con una vara o con un palo, con un gancho, que es como acá le llamamos, o simplemente venir y comértelos. Pero si creías que no teníamos que competir con nadie para comernos los mangos que tenemos en nuestra tierra, déjame decirte que estás equivocado. Estos mangos, cuando están maduros, no solamente nos gustan a nosotros. Tenemos acá a dos personajes que hay que velarlos constantemente, o de lo contrario amarrarlos lejos de acá, porque cuando están maduros vienen y se los comen y al otro día todos los mangos estos que tenías al alcance de tu mano literalmente ya no van a existir y solamente vas a ver las semillas en el piso. Entonces les voy a estar mostrando, como les había dicho, el resto de la finca. Quiero mostrarles esta parte que tengo acá, que les va a llamar mucho la atención porque ya les he hablado en otro video de los platanitos o las bananas, como todos los conocen. Si no sabes cuál es el video, te lo voy a estar dejando por acá. Es el video que habla sobre por qué los cubanos somos raros. Y el platanito o la banana tiene un papel fundamental en ese video. Así que te lo voy a estar dejando por acá para que vayas a verlo de inmediato. Entonces miren, les voy a contar, no me voy a acercar mucho a los bueyes, no vaya a hacer que les dé por hacer una locura. Todo esto que tenemos acá, son un plantal, no sé si se diga plantal. Bueno, vamos a decirle un platanal. Eso sí sé que existe esa palabra. Entonces es un platanal, valga la redundancia, de plátano. Y el plátano, como muchos saben, o como se le conoce en otros países, es la banana. Particularmente, estas matas de plátano son de la especialidad que acá en Cuba se le llama plátano burro, que es un plátano grueso, digamos, con mucha fibra, que cuando se madura es suavecito y a muchas personas les gusta, yo incluido una de esas personas. Bueno, acá tenemos otro amigo que nos vino a visitar de casa de mi abuela. De casa de mi abuela es Toby, es el perrito de ella, o sea, de mi abuela y de mi abuelo. Y es el papá de Pirata, el perro que sí les presenté en el video del house tour. Entonces este es mucho más grande y es como más peludo. Y es porque es un perro cruzado con cocker. Entonces, bueno, nos vino a hacer la visita y es probable que nos esté acompañando en parte del recorrido de hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Toby? ¿Qué te pasa, Toby? Por lo menos a estos dos, como padre e hijo, les encanta que les hagan cosquillas.
No me vayas a morder aquí delante de la cámara. Entonces esta parte de acá vendrían a ser dos especies más de mango que no son tan grandes ni tan deliciosos como los mangos manzana que anteriormente les había mencionado, pero son muy ricos también. Entonces les voy a estar mostrando el final de la finca o del sitio. Vengan para acá. Ven, todo bien. ¿Qué te pasa? 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 ¡Ay! Te vayas a pisar, no me vayas a pisar. Quédate ahí. Entonces este sí viene siendo el fin del sitio. No está cerca, sino la otra que está allá atrás. Allá podemos encontrar un pequeño sembrado de... A ver, acá, pequeño sembrado de caña. Por allá atrás hay otras matas de mango de otra especie que acá les decimos mangos de chupar, porque lo que hace es que cuando está maduro se le da golpe, se le da golpe, se le da golpe, después se le abre un pequeño huequito en la cáscara y se aprieta y sale solamente el jugo. Es como jugo de mango literalmente. Entonces eso es una característica particular de esa especie de mango. Y acá atrás tenemos, digamos, la tierra de mi abuelo, que lo que hacen ahí es cultivar lo que haga falta. En este caso, yuca. Ahí hay un sembradío de yuca que la estarán viendo próximamente en otro video. Para los que no conozcan, la yuca es como la mandioca y es muy rica y es un alimento muy común acá entre los cubanos. Entonces, nada, prácticamente allá atrás se acaba entonces lo que viene siendo la finca, viene siendo todo esto, todo esto, todo esto. Al lado allá de esta cerca también viene siendo finca de mis abuelos. Está para acá, aquí está lo que es el plan. Acá tenemos la primita mía que me estaba haciendo de producción, saluda. Está ahí con Toby que le está haciendo compañía. Detrás de mí tenemos el pequeño cañaveral y vamos a ver si podemos arrancar una caña. No traemos un cuchillo, no traemos un machete, no traemos nada. Esto fue que se me antojó ahora y voy a ver si la puedo arrancar y vamos a la casa y la pelamos para comerla. Entonces vamos a arrancar esta. Ah, la partí como no era, por lo que veo. Vamos. Entonces, esto es lo que nos vamos a comer. Esto es un palo, literalmente. Está durísimo y obviamente hay que quitarle toda la cáscara porque adentro está lo rico y lo sabroso de la caña. Bueno, nos acabamos de encontrar con mi tío que vino a buscar los bueyes que estaban abajo de la mata de mango. Entonces nada, ¿a dónde llevas los bueyes ahora? A darle agua. ¿Agua a dónde? ¿Al río a dónde? Al pozo. Al pozo. Entonces nada, vamos a echarle agua al pozo de la casa, obviamente que está seco. No tenemos agua en casa de mi abuela porque el pozo está muy seco. Pero en la canoa de los animales sí hay un poco de agua. Y entonces eso es lo que va a hacer mi tío ahora. Darle agua a los dos bueyes. Sería acá. Ahí se ven tomando agua. Entonces esta parte de aquí atrás no es nada más ni nada menos que un tanque elevado y ahí abajo está el pozo. Es el tanque elevado porque acá
el agua llega por gravedad a las casas. Obviamente no hay acueducto en esta parte. Esa es la forma tradicional en la que las casas de los campos tienen agua, con un pozo y un tanque elevado. Ya conseguimos este cuchimachete, se podría decir. Hace mucho que no pelo una caña, pero mucho. Así que yo no sé si la voy a partir, la voy a pelar, no sé. Vamos a ver qué sale de aquí. Entonces, bueno, aquí pelamos solamente la puña. Repetimos. Entonces, bueno, aquí solamente pelamos la punta. Me dice mi abuelo que esta caña en particular está dura porque ya lleva como mucho tiempo sembrada, que no se cortó ni nada. Entonces, bueno, igual vamos a hacer la prueba a ver qué tal está. Bueno, capaz otra está dura, yo agarré una media flaca y creo que esta era jovencita y estaba bastante buena. En realidad está muy rica y obviamente esto sabe muy dulce porque de acá es donde sale el azúcar. Y bueno, mi gente, por hoy vamos a ir cerrando este video del recorrido por el campo, por acá por la finca de mis abuelos. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like que me ayuda un montón. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos de esta serie que estoy haciendo en mi visita a Cuba, que va a estar muy interesante y con videos muy buenos. Quiero también que me cuenten si ustedes han probado la caña de azúcar o si sabían cómo era el proceso para hacerse el café. También que me cuenten qué tipos de mangos han probado o si ustedes en sus casas tienen algunas de estas variedades que les mencioné. O si tienen otras, igual cuéntenmelo y déjenme saber desde qué país me están viendo. Entonces, sin nada más para decir, sin nada más que agregar, nos vemos en el video de la semana próxima. Chao, chao, chao. Y no me voy sin antes regalarles estas imágenes de mi tío alimentando la puerca con las crías y cocinando el sancocho para darles de comer.